Haciendo una prueba y se va a tardar una. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Pueden escucharme ya? Por favor, indíquenmelo a través de su micrófono, por favor. Irma, ¿puedes escucharme bien? Sí, profe, le escucho. Buenas tardes. Ok, buenas tardes, Irma. Muchas gracias. Mariana, te vas uniendo. ¿Puedes decirme si me escuchas, por favor? Sí, buenas tardes, sí se escucha bien. Gracias, Mariana. Ok, entonces vamos a comenzar con esto que es el segundo espacio abierto de esta semana número 2 del módulo 2 de la información al conocimiento. Recuerden que la semana comenzó desde el pasado lunes 5 de septiembre y finaliza el próximo 11 de septiembre. Ya este domingo nos queda el fin de semana para que ustedes puedan entregar sus actividades integradoras. Entonces, recuerden, por acá tenemos ya su participación por aquí, solo que en esta ocasión no voy a prender la cámara por lo siguiente. Se ha estado yendo el internet y ha estado un poquito inestable. Entonces, me está costando un poquito utilizarlo, así que para tener buen audio, no prendo la cámara y nos vamos a quedar con la presentación y con el micrófono. Y ahora, ¿tienen alguna duda hasta este momento? Irma, te escucho. Gracias, profe. Bueno, duda, así como decir, no sabría yo decir exactamente mi duda. Lo que sí es que me está costando un poquito de trabajo el identificar las palabras claves o hacer mi resumen. Sí me está costando un poquito de trabajo. Estoy batallando, estoy haciendo lo que puedo, pero siento que sí me cuesta, profe. Si tiene oportunidad de una vez que revise mi trabajo de darme algunos tips o algo, se lo agradecería mucho. ¿A qué te refieres que revise una vez tu trabajo? ¿Ya lo enviaste a la plataforma? Envié la actividad integradora número 3. Todavía me falta Ujú. la actividad integradora número 4, que espero el día de hoy ya terminarla. A ese resumen te refieres, porque durante la actividad integradora número 3 también hicieron un resumen. ¿Cuál de los dos es con el que estás batallando? ¿Con el segundo? Sí, profe, con el segundo. Ah, ok. Entonces, ahorita no puedo revisar a ciencia cierta tu actividad porque todavía no la has mandado, que es la 6 con la que estás batallando, pero sí puedo recordarte los recursos que puedes utilizar y también las estrategias que se pueden implementar para realizarlo. De igual manera, como es un espacio abierto y la interacción aquí es muy posible, tenemos a Mariana, Marta y Mauricio que también te pueden decir la manera en la que ellos trabajan, porque hay muchas veces que entre ustedes casi que se pueden dar la respuesta de cómo poder terminar sus actividades integradoras en tiempo y forma, sobre todo cuando son trabajos en donde cada quien implementa sus propias estrategias. Pero sí, ahorita lo checamos. Ahora, con respecto a la dinámica de la actividad del día de hoy, en donde les indico que no voy a prender la cámara, sí el micrófono y sí la presentación, ¿hay alguna duda? No, ninguna. Ok, gracias. No, muchas gracias, Keira. Sí, gracias a ti, Marta. Ahora, avanzo con la secuencia. La secuencia de trabajo se basa desde la bienvenida. Ahorita ustedes me van a comentar cómo han estado avanzando en sus actividades. Y también lo que es el objetivo, revisión de contenidos, pero esta ocasión van a ser muchas preguntas y estas van para ustedes, porque ya es algo que han revisado. Han tenido otros 2 días para revisarlo y también para ir hasta cierto punto haciendo un diagnóstico a través de esas preguntas si va quedando claro, porque recuerden una cosa, las 3 primeras semanas son para ver las unidades de 1, 2 y 3 del módulo 2, pero cuando se trata de la semana número 4, ya es para que ustedes integren
Perdón, para que ustedes integren todos los conocimientos que adquirieron a través de las 3 primeras semanas. Por eso se llama semana de integración, porque básicamente es que reúnan todos estos conocimientos que ya revisamos durante estas 3 primeras semanas. Y si se van despejando dudas, es menos complicado poder realizar las actividades, es decir, que ustedes puedan llevar a cabo sus participaciones en el foro integrador, su proyecto integrador, que van a estar basados justo en el contenido de estas 3 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a avanzar un poco a la siguiente diapositiva, que al igual que en el espacio anterior, es importante que mantengamos la participación activa. En esta ocasión son menos, son 4 personas las que están aquí para los que están viendo la grabación, sus compañeros y compañeras, está Irma, Mariana, Marta y Mauricio. Los 4 están aquí. En la ocasión anterior eran más, pero eso no significa que no podamos llevar a cabo una interacción, porque cada quien puede prender su micrófono, dar su punto de vista, su opinión, alguna aportación extra que ustedes hayan encontrado, como algún otro recurso para realizar su actividad. Y esta interacción se va a mantener siempre y cuando podamos utilizar estas reglas de etiqueta, en donde cada quien va a utilizar la parte de su micrófono, pero levantando previamente la manita para que llevemos un orden dentro de todas las participaciones que tenga cada persona. ¿Ok? Ahora sí, hasta este momento, ¿alguna duda? No. ¿No? No, muchas gracias. Ok, entonces, avanzo. Ahora recuerden, este es el contenido de todo lo que es el módulo número 2. Ahora, cuando se trata de la unidad número 2, también hay que repetirlo un poco porque se basa en esta, la unidad número 3, que es la que ya vamos a comenzar el próximo lunes. Entonces, aquí desde el primer espacio abierto, comentábamos acerca de los tipos de textos, la manera eficiente para poder revisarlos, justo para llegar a la elaboración de cada uno de los resúmenes, porque recuerden que sí, durante actividad integradora 3 y actividad integradora número 4 se realizan resúmenes. En la 3 tiene la opción de hacer un esquema, pero sí es necesario que cada uno implemente sus estrategias. Ahora, por acá teníamos una pregunta muy importante que viene de parte de Irma, que es la parte del resumen. Este tema, como recuerdan, se hace un resumen. Entonces, acá sí me gustaría la participación de Mariana, Marta y Mauricio, todos con M, por cierto, en donde pueden compartirle ustedes a Irma cuál es la estrategia que ustedes utilizaron o están utilizando para llevar a cabo sus resúmenes. Marta, Mauricio después. Sí. A mí me ayudó principalmente la comprensión, ¿sí? Explico. Al principio se me complicó mucho y la verdad es que sí tardé para elaborar, incluso hoy mandé el trabajo, pero sí se me complicó elaborarlo porque dedicaba como ratos sueltos a leer y después hacer el resumen. Entonces ya pensé que me tenía que sentar, comprender lo que estaba leyendo y después hacer el resumen. A mí me sirvió esa estrategia. No sé si tengan otro punto de vista por ahí. Ok, sí, muchas gracias, Marta. Ahí tienes la primera estrategia, Irma, de parte de Marta. Segunda, Mauricio, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos los presentes. Asesor virtual, ¿cómo está? Espero que esté bien. Gracias, Bueno, sí. al estar ligado a la lectura desde niño, bueno, pues se hace más fácil la comprensión, más simple. Hablo a título personal. La estrategia que yo utilizo es leer. Y por ejemplo, a mí me encanta El Principito, lo mencioné la sesión anterior. Es un libro que ya he leído bastantes veces. Lo volví a leer, definitivamente lo volví a leer. Y lo que me funciona a mí es, por ejemplo, no sé, la parte de que voy a mencionar una por mencionar. De hecho, lo tengo aquí anotado, aquí tengo mis apuntes. Sí, te escuchamos. Yo puedo decirte que
mi forma de resumir es lo que yo pienso, con mis propias palabras, lo que Antoine de Saint-Exupéry nos quiere transmitir. La idea principal para mí del Principito, o lo que va a ser mi resumen, es el niño. A partir del niño, el Principito es un niño. Ajá. Quizá no soy muy metodológico, muy sistematizado, pero siempre parto del principio. El Principito es un niño. Entonces, creo que lo que te ayudaría mucho a tu lectura, a tu fácil comprensión y resumir, es encontrar básicamente el principio, ¿no? Válgame la redundancia. ¿De dónde empieza tu texto, el texto que estás leyendo? ¿Qué te quiere transmitir el autor? Ajá. Y en base a eso, a medida que vas leyendo, puedes ir subrayando, encontrar una idea secundaria que te va a ir ayudando a formar la idea principal del texto, lo que te quiere transmitir el autor. No sé si a lo mejor no me estoy dando a entender muy bien, pero eso es lo que yo hago. Por ejemplo, en el Principito parto. El Principito es un niño. ¿Qué está transmitiendo el autor? Bueno, lo difícil que es para un niño entender las situaciones de un adulto. Y también lo difícil, lo complicado que puede llegar para un adulto el transmitir sus emociones o el externar sus emociones. Eso básicamente para mí es hacer un resumen de una obra literaria, científica. O sea, ¿qué nos quieren dar a entender, no? ¿Qué nos quieren transmitir? Quizá te pueda ayudar eso, Irma. Ok, sí. Muchas gracias, Mauricio. Entonces aquí es comprender la perspectiva de cada autor. Es decir, qué estaba pensando cuando escribió eso, qué era lo que quería transmitirnos, los mensajes. Muchas gracias a ambos y ahora vamos con Mariana. Sí, buenas tardes. Yo lo que hago es, primero leo el texto todo completo. Si lo entiendo a la primera, pues ya voy sacando las ideas principales. Si en este caso, como fue en esta lectura que fue un poco más complicada, la vuelvo a releer, pero ya por párrafos. Y ahí sí, de cada párrafo voy anotando qué fue lo que entendí. Y de ahí ya después, lo que entendí o literal saco algunas palabras y ya de ahí saco mi propia conclusión. Anotando, ¿anotas tú en un procesador de textos o en un cuaderno? ¿Cuál es tu forma de anotar? Por lo regular en el teléfono, en el procesador. Voy En el anotando procesador. las ideas principales o lo que voy entendiendo de cada párrafo. Y ya después lo leo lo que yo anoté y de ahí saco mi resumen. Ok, muchas gracias, Mariana. Entonces, Irma, aquí tenemos 3 estrategias que pueden ayudarte para la realización de tu resumen, pero como en ocasiones no todos podemos comprender la misma idea que nos dan o que nos están explicando, ¿te queda duda con alguna? Es decir, ¿es comprensible? Sí, profe, sí entendí las técnicas que ellos utilizan. De hecho, llevé un poquito a cabo lo que comenta Mariana. Sí lo llevé un poquito a cabo, pero no me siento conforme, siento que me falta más. Entonces, voy a tomar en cuenta también a Mauricio. Bueno, gracias a los 3, porque los 3 me dan ideas de cómo elaborar mi trabajo. Y bueno, sí me gusta la lectura, pero me falta el hecho de la comprensión tal vez. Pero ahí vamos. Gracias por sus comentarios y por sus participaciones. Ok, gracias a ti, Irma. Otra estrategia que yo te sugiero es la siguiente. ¿Tú sueles imprimir tus lecturas o las llevas a cabo en tu dispositivo? En el dispositivo, profe. Ok, en el dispositivo. Una podrías ocupar una aplicación, pero para algunas personas, no sé para ti, para mí sí, es más sencillo leer en lo impreso. Porque la estrategia que se puede ocupar es la siguiente. Puedes ocupar 3 colores porque no sé si a ti te pase, pero muchas personas cuando no comprenden un texto tienen que volver a leer toda la estructura del texto. Entonces, se sugiere que se usen 3 colores. Un color como verde.
Si ya está impreso, entonces subrayase con verde todo lo que tú ya comprendiste. Así sean ideas pequeñas, por más pequeñas que te parezcan, subrayalas de verde. Segundo, de amarillo, pon las que más o menos van claras, es decir, ya tienes una noción de qué tratan, pero no del todo. Y ya subrayas con azul, sugeriría rojo, pero el rojo a veces está muy potente y no se ve mucha la letra. Entonces un azul claro. Con el azul puedes subrayar todo lo que no estés comprendiendo, para que cuando tú revises tu texto otra vez no leas todo, sino que únicamente leas lo azul. Y lo azul es la parte que todavía no queda comprensible. Entonces, de eso puedes ir rescatando palabras y con las ideas clave o con palabras clave se va comprendiendo un poco más el texto. No sé si me explico con esta estrategia. Sí, profe, de hecho la escuché en la mañana en algún lado, en algún sitio la escuché, exactamente la misma que usted me menciona. Creo que sí, la implementaré. Muchas gracias. Sí, por nada. Te la menciono porque igual algo que yo solía hacer para estudiar para varios exámenes y que conllevaban mucha lectura, porque en psicología llevamos mucha lectura, entonces era justo eso, porque si no, para mí era más difícil revisar todo el texto completo y me volvía a perder, entonces no me acordaba que había entendido y que no había entendido. Así que sí la sugiero ahí como lectura, si es que te parece. Sobre todo yo la implementaba mucho porque los dispositivos me dañan un poquito los ojos, entonces si yo imprimo, es más fácil para mí que no me lastime tanto. Entonces ahí va como sugerencia para ti, Irma. Ok, ahora, Mauricio, Mariana, ¿tienen algo más que agregar? Porque aquí me aparecen todavía sus manitas. Si no, no se preocupen, solo bájenlas. Marta, levantaste la mano. Sí, te escuchamos. Sí, perdón. Muchas gracias por tus sugerencias, Keira. Y a mí me gustaría reafirmar lo que dijo Mauricio. Esto a mí me ayudó mucho. La idea principal y las ideas secundarias, que pueden ser varias. Eso para resumir, tenerlo en mente, o sea, tenerlo claro en la mente, eso es muy importante. Ok, muchas gracias, porque sí, una vez que tenemos eso en mente, es como todo el resto de la información que incluimos en el resumen va a ser girando sobre esas ideas. Es como llevar una guía, porque si no tenemos claras esas ideas, nos vamos a ir como hacia diferentes caminos y no vamos a llegar a uno. Entonces, así nos mantenemos, son como nuestras vallitas para mantenernos sobre un camino y que nos lleven justo a esa parte de la idea principal. Ok, sí, muchas gracias, Marta. Mauricio. Solo quiero agregar algo. Ujú. Quizá es una simpleza, una banalidad del Principito, pero es del zorro, de hecho, el que se lo dice al Principito. Me encanta este animal, pero le dice al Principito, más o menos, le dice algo así: te diré mi estrategia. A veces hay que ver las cosas con el corazón. Las cosas más simples se ven en donde menos te lo esperas. Ajá, quizá se refiere a que se dejen llevar por sus instintos, no sistematizar tanto, o sea, leer por gusto, no porque lo tienes que leer. Ajá, Ujú. si la lectura te gusta, te atrapa, deja llevar tus instintos. Deja, como le digo a mi niña, a mi Caro, que también está haciendo la prepa en línea conmigo, Ujú. déjate llevar, deja que fluya. Eso es básico en la lectura, que fluya tu imaginación. Pueden hacerlo, es muy buena estrategia también. Gracias por escucharme. Ok, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Sí, ahí el tener y el querer se nota bastante la diferencia. El tener sí suena más como obligaciones, como, ay, tengo que ir a tal lado. No tengo muchas ganas. Quiero ir a tal lado, quiero hacerlo. Es decir, existe como la parte del deseo de querer hacer la acción. Entonces, sí, en la lectura, como lo sugieres, Mauricio, es muy bueno y de ahí a que se destaque mucho la importancia que los temas que leamos sean de nuestro interés, porque si no, de repente se hace un poquito más como metódico estar ahí revisando las palabras. Entonces, sí hay que buscar cierto o mucho sentido más bien
a lo que nos quiera dar a entender el autor para que de ahí nos guiemos y continuemos con nuestras lecturas y sobre todo fomente también la imaginación que muchas veces conforme nos vamos volviendo más adultos, para algunos se va perdiendo. Entonces la imaginación ahí sigue siendo un punto muy clave para las lecturas, porque es como si ocurriera una película en tu cabeza con bastantes imágenes mentales de lo que va pasando conforme vas avanzando en la lectura. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿hay algo más que quieran agregar? No, profe. No, muchas gracias, no. ¿No? ¿No? Ok, ¿no? Ok, entonces avanzo. Acá tenemos la lectura, pero ahora recuerden, primero y durante la sesión anterior lo que vimos fue el contenido. Ahora ya viene en forma de pregunta. Y esto es para que invirtamos el aula y mi participación continúa activa, claro que sí, pero se disminuye mucho hacia la de ustedes. Ustedes acá son los protagonistas para estar participando, sobre todo para sus compañeros y compañeras que pueden estar viendo esta grabación. Entonces, aquí destacan cuando responden a la duda de Irma, que es en la parte de la lectura. Pero ¿qué otra importancia le encuentran ustedes a la lectura? ¿Qué más puede haber ahí que sea importante? ¿Qué hace en nuestra vida cotidiana? Ok, Mauricio primero. Ahí voy otra vez. Te escuchamos. La lectura es básica en la vida cotidiana. Cuando yo compro un aparato, no sé, un DVD, un Blu-ray o un teléfono, ¿no? Trae un instructivo de uso. Ajá. El leer y entender las instrucciones que vienen vienen ligadas a eso, para cómo saber usar un teléfono que me acabo de comprar es básico. Ajá. Si yo no comprendo que tengo que poner el cargador del teléfono de cierta forma o a cierto tipo de conexión de corriente, pues si yo no llevo a cabo lo que me dice el instructivo, lo puedo quemar. O cómo armar un mueble que viene desarmado. O sea, eso, en esa parte de la vida cotidiana llevamos la lectura. O si nos dan una información del trabajo, pues tienes que leer, entender y comprender lo que te están pidiendo que tienes que hacer. Ok, sí, sí, claro. Entonces ahí lo aplicamos en otros ámbitos, porque en ocasiones la lectura se asocia únicamente al ámbito académico, pero aquí nos basamos también en el ámbito personal y en el ámbito laboral. Ok, muchas gracias, Mauricio. Ahora va Marta. Apoyo lo que dice Mauricio y solamente me gustaría añadir que también enriquece nuestro vocabulario. Ok, sí, justo. Enriquece mucho nuestro vocabulario, cierto, para escribir y para hablar también. Ujú. Muchas gracias, Marta. ¿Alguien más? ¿No? Irma, José Ángel, Mariana, ¿algo más que quieran agregar aquí? No, profe. Ok. José, primero. Buenas tardes, asesora. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros. Bueno, la lectura en la vida cotidiana, como dicen los compañeros, sí es realmente muy importante en todos los ámbitos. Nos hace darnos a entender hacia las demás personas. Nos hace tener, como dijeron, un vocabulario fluido, y es importantísimo en este tiempo darnos a entender. Y la comunicación social es muy importante. Entonces, en base a la lectura, se comprenden muchos términos más de una sola palabra. Yo estaba entumidísimo en esta situación de la lectura. He leído muy poco en mi vida realmente, pero como dicen los compañeros, cuando agarras un libro y te atrapa, es otro mundo. Es como si participaras, si tú fueras el participante en esa narración, en ese cuento, en esa novela. Y realmente es mágico leer.
Entonces sí enriquece muchas partes, ¿no? El intelecto, muchas cosas. Es muy, muy importante leer. Y como dijeron, en la asesoría del módulo propedéutico, hay que leer con atención para poder llevar a cabo las tareas de los módulos, que eso es lo que he llevado ahorita y que me ha servido mucho, porque como le repito, sí estaba entumidísimo en esa situación. De hecho, en mi primera actividad tuve que leer 3 veces para comprender la lectura que escogí. Y en la segunda actividad, en la primera, comprendí cuál es la situación, como si yo lo estuviera diciendo. Entonces es importantísimo. Creo que para todos y para todos los ámbitos es importantísimo la lectura en nuestra vida. Ok, sí, muchísimas gracias, José. Y verás cómo con cada lectura con la que vas avanzando te tomará menos poder comprender, porque es justo la parte que tú estás como volviendo a encender, porque decías, tenías entumida la parte de la comprensión lectora, pero conforme vas leyendo más y más, te vas adaptando a las mismas, sobre todo cuando van variando y que sí, en este módulo vamos a tener más lecturas y también en los módulos venideros para ustedes. Muchas gracias, José. Marta. Sí, también quería comentar que nos ayuda a conocer otras realidades, ya sea culturalmente, si me está describiendo una situación, un país, una época, y también me parece a mí que, como decía Mauricio, o sea, te metes en la escena y comprendes por la manera de narrar del escritor, también conoces otras maneras de pensar, de ser y de expresar. Eso me parece muy importante también. Ok, sí, muchas gracias. Y acá, Mariana, tenías la mano levantada. ¿Aún quieres participar? Bueno, sí, yo solo quería comentar que la lectura nos ayuda a conocer nuevas palabras, a enriquecer nuestro vocabulario, nuestra ortografía, no sé, a comprender más a lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria. Sí. Acá mencionas igual algo que se destaca, la ortografía. En ocasiones, algo en lo que nos ayuda muchísimo es en la ortografía. Y sí, entonces les sugiero, a lo mejor para algunos y sobre todo para los que estén viendo la grabación, no es obligatorio que las lecturas que ahorita están llevando a cabo sean sus favoritas. No es obligatorio. Cada uno puede ir descubriendo cuáles son los temas que le gusten. Entonces, si ustedes encuentran una lectura, tómenla. Si les encuentran algún artículo, tómenlo. Si encuentran algún instructivo, tómenlo. Porque de acuerdo a que vayan leyendo más, las palabras que ustedes vayan plasmando en cada uno de sus escritos contendrán menos errores ortográficos, porque sí hay que recordar esto. Hay muchas personas que no tenían, o más bien se perdió esta continuidad en los estudios. Entonces, hasta cierto punto también es común que no tengamos esta escritura sin errores de ortografía o de gramática, pero conforme van avanzando va a ir mejorando, sobre todo cuando se lleva más a cabo la lectura. Y algo en lo que ayuda también mucho es en la comunicación oral. ¿Cómo? A través de que ustedes puedan leer en voz alta y puedan escuchar su voz y que incluso jueguen con su propia voz. Recuerden, por ejemplo, cuando se trata de contar un cuento a los niños pequeños, se va cambiando la voz que se utiliza para cada personaje, o la entonación, o el volumen. Entonces, eso también nos ayuda bastante a modificar o más bien modular cómo utilizamos nuestra voz para comunicar nuestro pensamiento. Así que en eso también les recuerdo que nos puede ayudar bastante la lectura. Ahora, ¿alguna duda hasta este momento? Porque aquí la participación está muy activa, entonces yo siento que vamos muy bien. No, muchas gracias, yo ninguna. ¿Ninguna? Ok. No, profe, gracias. Ok. No. ¿Quién? Ok, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta respecto a este primer tema de la unidad 1 es, ¿cuáles son sus estrategias de lectura? Pero esa la vamos a omitir porque la contestamos ya cuando nos preguntó Irma acerca de cómo podíamos hacer para crear el resumen, que es parte de lo que ustedes compartieron. Entonces, vamos a la siguiente. Irma, José, tienen activados sus micrófonos. ¿Me apoyarían apagándolos, por favor? O a menos que quieran realizar una participación, me lo indican con la manita.
Ok, ahora, ¿recuerdan cuál es la estructura del texto? La mencionábamos desde la sesión anterior. Son 3 elementos, incluso ahí se los coloco. ¿Recuerdan cuáles son? Mauricio. Si no mal recuerdo, es el título, desarrollo, clímax o nudo y desenlace o final. Ok, sí. Estos 3 elementos van a estar presentes en todos los tipos de textos que nos encontremos. Van a variar quizá por algunas otras partes, pero principalmente están ahí. Entonces es de donde nosotros podemos ir comprendiendo que el texto se va a componer de diferentes partes para conformarse como tal, como texto, porque si omitimos alguna de ellas, difícilmente se va a comprender la idea que estamos tratando que los demás puedan comprender. Entonces, veamos. Ok, siguiente pregunta. La siguiente es, ¿qué tipos de texto pueden nombrar y explicar? ¿Cuáles son los que existen que ustedes recuerden? Acá vamos a dividirlo para que no se quede una persona con todos los tipos de texto. Si ustedes quieren participar, levantan la manita y mencionan un tipo de texto que ustedes recuerden y mencionan a qué se refiere ese tipo de texto. Por ejemplo, literario. En eso podemos encontrar las novelas, podemos encontrar los cuentos y ahí es en donde aporta muchísimo a la imaginación con creación de nuevos personajes, ideas principales, ideas secundarias y bueno, eso es de lo que puede estar compuesto. ¿Qué otro puede mencionar? Ok, primero Irma. Están los virtuales donde utilizamos los blogs, el chat, las páginas web. Ok, aquí utilizamos entonces, ok, las TICs. Muy bien. Marta. Sí, el narrativo que describe situaciones, cosas, personas y lo va narrando. Muy explicativo. Ok, sí, una narración. Muy bien, muchas gracias, Marta. ¿Alguien más? Mariana. Sí, sería el informativo. Pueden ser, no sé, el periódico, revistas o algún medio impreso o digital que nos brinde información. Ok, sí, está muy bien, muchas gracias. Mauricio. Un texto literario que puede definirse como una representación escrita de algo real o ficticio. Perdón, es que lo tengo aquí anotado. Marcada en un cierto espacio-tiempo determinado y se conforma, como lo dije antes, por introducción, desarrollo, nudo o clímax y desenlace. Ok, sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Mariana, Irma, ¿tienen alguna otra aportación que agregar? Si no es así, ayúdenme bajando la manita. Sí, profe, también están los didácticos, que son los que explican de forma adecuada los textos científicos. Ok, textos científicos. Muy bien, muchas gracias, Irma. Entonces, a esta parte donde llegamos es de donde yo les mencionaba que no tiene que ser obligatorio que nos guste un solo tipo de libro, sino que hay una infinidad de textos donde cada quien puede revisar e ir descartando. Esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta. Varios mencionábamos aquí que nos gustan bastante los textos literarios, pero aún dentro de los textos literarios existen los géneros. Entonces ahí también va a depender de cuál es el tipo de libro que ustedes quieran leer. Porque recuerden, en ocasiones no es que no nos guste leer, sino que no hemos encontrado el texto adecuado. Así que también es importante que cada quien lo vaya descubriendo. Y vamos ahora sí a lo que es el resumen. Aquí están los pasos para elaborar el resumen. Ahora, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, primero, el último lo vamos a omitir porque ahí lo repetí, ahí ese es mi error. Entonces, vamos a tener 4 pasos. El primero es lectura de qué. ¿Qué tiene que llevar nuestra lectura para que podamos
hacer el resumen basándonos en un texto? Marta. Comprensión. Comprensión, exacto. ¿Cómo podrías definir tú la comprensión, Marta? Como entender las ideas, la idea que me quiere transmitir el escritor o de mi texto. Ok, ¿Me entiendes? sí, muy bien. Ok, sí, muchas gracias, Sí, Marta. sí, entender porque... Ok, aquí normalmente también hay una distinción entre las palabras como comprender y entender. Ambas podemos utilizarlas en los contextos, pero esta comprensión sí requiere ahí que tengamos una mente bastante susceptible, que podamos ahí estar atentos a cada uno de los elementos que vamos leyendo para que podamos comprender. Y que también recordemos lo siguiente, una lectura tiene que ser comprensible, pero también completa, porque tampoco vamos a hacer un resumen si nada más leímos la mitad del texto. Hay que recordar eso. Tenemos que terminar todo el texto para llegar hasta el final. Si no llegamos al final, entonces nos quedamos a medias y no vamos a comprender toda la idea de lo que es el texto. Así que ahí sí, recuerden, si es una lectura comprensible, y para que haya comprensión vamos a tener que leer todo el texto o querer leerlo, lejos de tener que suena como obligatorio de repente. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué es lo que tenemos que identificar después de haber realizado esta lectura analítica y bastante comprensiva? Ok, Irma. Dice que es aislar, y yo creo que ahí entonces vendría siendo lo que comentaba usted, de ir marcando lo que entiendes o lo que no entiendes, ¿correcto? Ok, sí. ¿Qué elementos podemos identificar cuando vamos descartando qué comprendemos y qué no comprendemos? Mauricio. Perdón, me equivoqué, que no levanté mi mano, perdón. No, ok. Aquí recuerden que también hay que identificar algo que mencionaban entre Mauricio y entre Marta, que tiene que ver con ideas. ¿Marta? Sí, idea principal e ideas secundarias. Ok, sí, muy bien, muchas gracias. Ideas principales y secundarias. Mauricio, otro elemento que recuerdes que haya que identificar. Ahora sí fui yo quien levantó la mano. Ujú. Bueno, se pueden identificar muchísimas cosas, idea principal, idea secundaria, personajes, personajes principales, personajes secundarios. Todo eso nos ayuda a estructurar un resumen, cómo actúa Marta en relación a su estudio prepa en línea, qué quiere Marta, qué quiere Mauricio. Todo eso nos ayuda a conformar un buen resumen. Bueno, era lo que quería decir. Ok, sí, muchas gracias. Incluso el mismo lugar, por ejemplo, si alguien ha leído los libros de Dan Brown, el que se conozca el lugar en donde está el escenario, te hace volar todo, entonces, porque son muchos detalles que hacen que te imagines concretamente en dónde estás. Incluso aunque no conozcas el lugar, todos esos detalles que te dan del escenario aportan muchísimo. Y los personajes también, claro, pero los personajes pueden estar de un lugar a otro, pero estos lugares tienen elementos principales que también nos guían a través de estas ideas secundarias y, bueno, para comenzar, las ideas principales. Así que sí, muchas gracias, Mauricio. ¿Algún otro elemento que crean que haya que identificar, que recuerden que haya que identificar en sus lecturas? Ok, porque son esas las principales. Entonces sí, ahí ya también va a depender de la percepción de cada quien qué otros detalles puede ir encontrando. Algunas referencias de otros libros, por ejemplo, también en ocasiones se suelen dar y sobre todo cuando el mismo autor utiliza referencia de otro de sus libros que haya escrito o de algún colega en donde haya encontrado algo de un libro también. O incluso referentes históricos también suelen utilizarse mucho. Ahora, redactar. ¿Cómo es que se debe redactar un resumen? Marta. Con mis propias palabras, lo que comprendí, lo que entendí. Ok, Y de con mis propias manera palabras. ordenada, que lleve nexos, que esté unido
mi texto, lo que estoy resumiendo. Ok, sí, muchas gracias. Ok, ¿algo más que puedan agregar acerca de cómo debería ir la redacción? ¿Qué más debemos encontrar aquí? ¿Mauricio? No se escucha, no sé si escuchan los compañeros. El micrófono. Ok, No, ya. por mi micrófono. Perdón. Ya. No te preocupes, ya te Bueno, escuchamos. decía que pues cuidar la ortografía, ¿no? Para tener una buena redacción que se entienda, es básico tener una buena ortografía, cuidar signos de puntuación, no sé, signos de interrogación, admiración, todo lo relacionado a la ortografía. Sí, exacto. Ejercicio que les sugiero. Si ustedes en casa tienen a una persona que también le guste leer, denle el resumen que hayan hecho. Le dicen, oye, ¿puedes leer esto? Una vez que la persona haya finalizado la lectura, le preguntan, oye, ¿y qué comprendes por lo que acabas de leer? ¿Qué es lo que comprendes tú que yo escribí? La persona entonces les va a decir lo que comprendió y ustedes van a comparar si lo que la persona comprendió es lo que ustedes querían dar a entender con este resumen. Entonces, si la persona comprende, vamos por un excelente camino. Si se comprende la idea completamente contraria, entonces sí hay que revisar nuestra redacción, porque una coma y un punto pueden hacer una súper diferencia entre los escritos. Entonces ahí sí hay que cuidar bastante la parte de la ortografía, la redacción, la gramática también que utilizamos para que vaya mejorando nuestro texto. Mariana, te escuchamos. Bueno, yo para redactar primero hago un tipo de borrador, ya luego lo leo y voy identificando si tengo, así como dice usted, si se comprende, si le falta una coma, un punto, o si realmente se entiende o no. Ya después pasarlo en limpio. Cuando estás haciendo esta revisión de que se comprenda o no se comprenda, ¿lees para ti misma, es decir, como de manera mental, o lo haces en voz alta? Casi siempre para mí misma. Para ti misma, ok. Aquí hay que recordar algo, no todos vamos a aprender de la misma manera, entonces les sugiero que si ustedes son más visuales, lean mentalmente. Si son más auditivos, que son más de las personas un tanto más musicales, que suelen aprender más con voz en alto, entonces lean en voz alta la idea que ya tienen de su resumen, porque es básicamente como escucharse a sí mismos y decir, ay, ¿qué acabo de escribir? O, ah, sí, suena muy bien, suena tal cual lo estaba pensando. Entonces, ese también es un ejercicio interesante para realizar. Muchas gracias, Mariana. ¿Alguien más? ¿No? Ok, ahora les recuerdo que estábamos acerca de lo que es nuestras referencias y citas, que era lo que ustedes me preguntaban. Cuando realizamos un resumen, vamos a utilizar nuestras propias palabras. También podemos utilizar a lo que se denomina parafrasear, es decir, que vamos a estar utilizando algunas palabras de los autores que estamos teniendo en cuenta, pero con nuestras palabras, es decir, como modificando el texto que estamos tomando. Pero eso no implica que si alguien lleva a cabo la búsqueda nos van a aparecer esas mismas palabras pero revueltas. Entonces es importante que revisen lo siguiente. Les voy a compartir, sobre todo para los que estén viendo la grabación y que aún no identifiquen en dónde es que ustedes pueden encontrar su manual de citas y referencias. Ok, perdónenme un momento, déjenme abrir la plataforma. Ok, aquí está. Otra vez. Ok, aquí está. Ustedes van a ingresar aquí. Esta es su plataforma. ¿Ya se puede visualizar? Díganme por favor que si la pueden ver o todavía no. Sí se ve. Sí se ve, Sí muchas se ve, gracias. ok. Ustedes están aquí en esta parte módulo 2, aquí están sus semanas, pero antes de llegar hasta este final van a subir, y antes de que aparezca esto de la semana 1, semana 2, van a tener esta parte que dice presentación. Encuentran información sobre el módulo, sobre las unidades de aprendizaje, también sobre actividades de evaluación, fuentes de consulta, comunicación, el foro novedades, que es en donde estoy publicando los avisos más importantes.
videos de YouTube, introducción al módulo, y entre estos 2 videos nos encontramos esta pestañita que dice Manual de citas y referencias. Para Prepa en línea es muy importante porque es el que ustedes van a ocupar para realizar sus citas. Entonces, ahora voy a abrir el manual. ¿Qué están viendo ahorita en pantalla? Dígame, por favor. Manual de citas y referencias. Sí. Manual de citas y referencias. Y Ok, referencias. muy bien, muchas gracias. Entonces, una vez que ustedes le dan clic ahí en donde yo les mostré, van a descargar un documento PDF. Aquí está Manual de citas y referencias y justo aquí dice Prepa en línea CEP. Entonces, te van a encontrar el índice. Aquí hay información al principio para que dice por qué y para qué citar. Las citas, recuerden, es tomo un pedacito o un párrafo o algunas palabras de un autor y lo voy a copiar tal cual. Pero para que haya una cita, tengo que usar comillas, también tengo que usar datos de cuál es la persona de quien estoy tomando estos datos y también voy a utilizar las llamadas referencias. Entonces aquí, si nos vamos a la página 8, déjenme bajar, bajo. Aquí justo dice, ¿cuáles son los diferentes, cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita? Entonces aquí menciona que vamos a elaborar muchos trabajos académicos, claro que sí. El módulo 2 es uno en donde se utilizan bastantes lecturas, pero conforme vayan avanzando, sobre todo en los últimos módulos, que es el módulo 22 y el módulo 23, van a leer muchísimo porque también ustedes van a basarse en esos documentos y ahí va a ser un poco más obligatorio la parte de las referencias. Entonces, si ahorita se va realizando el ejercicio, es menos complicado de poder elaborar. Ok, déjenme recibir a su compañera. Denme un momento. María Rosario, ¿me escuchas? Acabas de cerrar tu micrófono. Por favor, si puedes volver a encenderlo para decirme si asesora, si la escucho o si... ¿Sí? Ok, entonces, María, vamos ya avanzados, de hecho ya estamos por terminar. Te recuerdo que esta sesión está siendo grabada, así que una vez que finalice, puedes ir al foro de novedades y ahí te vas a encontrar con el enlace hacia la grabación para que puedas revisarla. Ahora, ahorita lo que estamos viendo es el manual de citas y referencias dentro de lo que es su plataforma, porque esto lo pueden ocupar bastante en sus actividades de esta semana y también en las que siguen. Entonces, recuerden, una fuente es la obra de donde se tomó la información. Una fuente, entonces, es, por ejemplo, mi libro que se llama El Padrino de Puzo. Esa va a ser mi fuente, ese libro en concreto. Mi cita, ¿cuál va a ser? Bueno, unas palabras que yo tome de ese libro en concreto, las palabras como tal. Y la referencia va a ser en donde pongo el conjunto de fuentes. Es decir, si yo utilicé El Padrino de Puzo, si yo utilicé El Estudiante de Katzenbach, si yo utilicé El Código Da Vinci de Brown, entonces voy a colocar esas 3 fuentes. Esas van a ser mis referencias de donde yo obtuve la información. ¿Por qué? Porque si yo pongo citas, tiene que ir mi fuente. Y si está mi fuente, entonces ya tengo el conjunto de estas fuentes que hacen las referencias de donde obtuve la información. Porque recuerden, los autores también, para estar escribiendo, pasaron por todo un proceso para colocar su pensamiento en escrito. Lo justo es que podamos darle el crédito por lo que han hecho. Entonces, de ahí tanto la importancia. ¿Por qué? Porque también ustedes están elaborando sus trabajos. Si decidieran en algún momento explicarle a alguien o decir, mira, es que lo estoy haciendo de tal manera, también lo justo sería que les den crédito a ustedes porque son quienes están plasmando sus ideas, lo que comprenden de lo que son este módulo 2 y que lo justo es, repito, que se dé crédito a los autores por las palabras escritas. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de citación, pero conforme vamos avanzando nos dice cómo y cuándo citar. Por ejemplo, aquí nos habla acerca de las comillas, de las citas dentro de las citas. Tenemos igual hasta acá abajo cuáles son las fuentes, es decir,
cómo vamos a colocarlas dentro de nuestros documentos. Aquí también nos dice una opción para hacerlo dentro del procesador del texto, porque hay dos formas de hacerlo, manual, es decir, que ustedes vayan checando todos los datos que requiere y lo van escribiendo en su procesador de textos, o dos, que ustedes puedan insertar las citas en Microsoft Word. Y como ven, ustedes ahí aparece video y página web. Entonces, ahí ustedes pueden ingresar. Si ven, yo paso aquí y entonces me aparece un cursor que es para ingresar un hipervínculo. Así que ustedes también cuando descarguen su documento PDF van a poder hacerlo. Así que aquí hay igual formas de que pueda serle menos complicado hacer sus citas y que puedan incluirlas dentro de sus documentos. ¿Me explico? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? No, profe, gracias. Ok. Yo no. Entonces, Muy claro, gracias. ok. Ahora, una cosa son las citas. Ahora aquí ya Perdón, yo nos sí dice. tengo una duda. Sí, Por Mariana. ejemplo, cuando citamos con los links de las páginas de los buscadores, ¿cómo se llama? Cuando citan, Ajá, o sea, cuando ponemos los links de las páginas. ah, Es que, por ejemplo, esas casi por lo regular siempre empiezan casi con las, ay, ¿cómo se llama? Bueno, con el HTTPS y, por ejemplo, revista y el nombre. Ahí me queda duda si también debe ser en orden alfabético. sí, en orden alfabético y también recuerda que depende de cuál es el recurso que tomas de la web. Si es un artículo de revista que tomaste de internet, entonces se tienen que colocar esos datos de la revista. Si colocaste un video de YouTube, también se puede utilizar como referencia, pero cambia la manera en la que se hace la referencia. Pero sí se debe colocar la liga al final. Ok, gracias. Sí, por nada. Ok, entonces, avanzo. Acá tenemos, a ver. mm, mm, Ok, sí. Aquí tenemos el registro de fuentes. Aquí nos dice cuándo indicar con autor, si son más de 2 autores o 3 autores. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes que revisar en sus fuentes. Número de edición, ciudad de publicación, aquí está año de edición, editorial. Y esas son normalmente para las fuentes que son escritos. Porque aquí también nos vamos a encontrar con igual aquí más escritos. Y aquí también la forma en la que se tienen que colocar cada uno de los datos, tanto los años como los nombres, el nombre del artículo o del libro que están leyendo, igual el lugar también, ven aquí igual tiene las páginas, porque en ocasiones no no van a colocar todas las páginas del libro, sino que de las cuales se obtuvo la cita que ustedes están incluyendo en su documento. ¿Me explico hasta el momento? Sí. Sí, ok. Perdón, Entonces, Keira, sí. no sé si cambié yo algo en mi computadora, pero ya no estoy viendo lo de las citas. No sé si mis compañeros si lo siguen viendo. ¿Todavía no? No, no se ve. No, yo no. Ok. Permítanme volver a compartir. Sí, sí, estoy viendo lo de los Ajá, sí. participantes. Tengo en pantalla Ok. los participantes. Sí, ya no me está permitiendo. Déjenme volver a abrir la pestaña porque igual aquí ya no me aparece como opción. Sí, gracias. Gracias. Sí. Voy, denme un momento. Y otra vez. Listo. Me indican si ya puede verse. Aquí me dice que ya. Ya. ¿Ya? Ya se ve. Muchas gracias. Sí, sí se ve. Ok. Ok, Gracias. entonces estamos hasta acá, registro de las fuentes. Ok, entonces, recuerden, aquí igual nos dicen los tipos de fuentes, si son bibliográficas, si son hemerográficas, y aquí tenemos también las ciberográficas. Aquí es en donde preguntabas tú, Mariana, que se trata acerca de fuentes como Internet, revistas electrónicas, páginas web o blogs. Y aquí también aparece las audiovisuales, como pueden ser películas, videos, música y audio, porque también de eso es donde se obtiene. Aquí aparece YouTube, por eso les mencionaba, los videos de YouTube también se pueden referenciar. Aquí aparecen los ejemplos, entonces es cuestión de que ustedes comparen estos datos, que aquí les va poniendo parte por parte, y chequen ustedes si tienen todos los datos. Ojo, en ocasiones no aparece el año, lo que se suele colocar es S.F.
y ya cierran el paréntesis del año. Para sustituir SF sin fecha, porque hay algunos documentos que no lo contienen como tal. Entonces ya es cuestión de que ustedes chequen cuál es el recurso que ustedes tienen y se basen en estos ejemplos. Y aquí les ponen más ejemplos, que son muchísimas fuentes de donde se obtuvo la información para crear este manual de prepa en línea. ¿Me explico? Muchas gracias. Ok, sí, por nada. Entonces, esto es un recurso que a ustedes les puede ser bastante útil para llevar a cabo lo que es sus actividades, porque les repito, todavía hay bastante que realizar durante esta semana para algunos y también durante las 2 siguientes semanas en donde también se va a estar utilizando lo que son las fuentes, lo que son las citas y también las referencias. ¿Para qué? Porque esto también es formativo, entonces a ustedes no se trata de que únicamente lo utilicen ahorita, sino también para los siguientes módulos. Y se complica menos si se va viendo de poco a poco. Entonces así también causa menos estrés, porque si de repente les ponen, ay, colóquenme las citas y referencias, es como, ay, ¿y de dónde las saco? ¿Cuándo aprendí? Entonces ahí está el manual para que se vaya comprendiendo mejor, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces, muchas gracias. Ahora que finalizamos con esta parte de las unidades, igual con la parte de lo que es este manual de referencias, ¿queda alguna duda o algo que ustedes tengan ahí como pregunta o incluso también como aportación? No, profe, gracias. ¿No? Irma, ok, ya apagaste No, tu gracias. micrófono, ¿no? Ok. No, gracias. Ok, ok. Muy bien. Entonces, recuerden que ahora sí la rúbrica es como un constante recordatorio para que ustedes sepan qué están entregando. 2, recuerden también acerca de que los periodos o la hora que aparece ahí para entregar sus actividades es del tiempo del centro de México. Recuérdenlo y ahí ténganlo muy, muy puntual. Si viven en el norte, cuiden bastante eso porque hay horas de diferencia. Entonces, para ustedes puede que todavía me queda tiempo, tengo ahí 2 horas, me parece que es de diferencia. Y cuando se dan cuenta, ya se cerró, porque estamos en horarios diferentes. Entonces, eso sí, ténganlo muy presente. Tercero, recuerden que tenemos una encuesta dentro de lo que es el módulo, dentro de esta semana número 2, que es la encuesta que se llama Cuestionario de Permanencia Estudiantil en Prepa en Línea CEP. No afecta en su calificación, no les vamos a disminuir puntos de nada, pero es importante conocer lo que ustedes vayan a responder en esas encuestas. Y también es importante porque si no la responden, no van a poder visualizar la semana 3. Y si ustedes son de los que revisan los recursos previos a que comience la semana 3, no van a poder hacerlo hasta que finalicen la encuesta. Y cuarto y último, terminamos el domingo, recuerden, con estas condiciones climáticas que tenemos, no sé ustedes, pero aquí llueva, si llueve, trueno, relampaguee, entonces el internet es como que ya no funcionó, me cae una gotita y ya no funcionó. La luz, o que vaya a haber inundaciones en algún lugar donde ustedes viven o que pase una situación extraordinaria, comuníquense conmigo, por favor. El miércoles de la siguiente semana les voy a recordar que ese es el último día para solicitarla, pero desde ahorita les recuerdo, si el domingo se termina y ustedes están ahí a la 1 de la madrugada angustiados el lunes, porque va iniciando y no pudieron entregar algo, díganme por favor para que lo vayamos a resolver. Pero sí me lo tienen que decir porque hay muchos que no entregan actividades, pero yo no puedo saber qué es lo que ocurre con ustedes si no me lo dicen. Así que ahí sí les pido por favor que me manden mensaje por plataforma, en la mensajería o a través del correo. Ahora, Muchas después de gracias, estos Frida. datos finales, por nada, Marta, ¿alguna duda? No, profe. ¿Ninguna? Ok, entonces, si no queda ninguna duda por ahora, recuerden que por ahí yo voy a estar. En fin de semana procuro conectarme, entonces, si no, el lunes yo ahí reviso de manera puntual su duda. Pero sí, en sábados y domingos también, en un espacio del día, ahí sí me doy mi tiempo para conectarme por si tienen alguna duda para cerrar sus actividades. Así que si no tenemos más dudas por el momento, pueden desconectarse para que continúen con sus actividades. Yo subiré esta grabación para que la revisen y deseo que tengan un excelente fin de semana y mucha salud. Sí, muchas gracias, Ferira. Muchas gracias, compañeros. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.